martes pasado no lo terminamos todo, y habíamos visto que desde el versículo, podemos ver desde el versículo 4, desde el versículo 3, perdón, el versículo 3, capítulo 6, versículo 3 de Amós dice: «Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad». Vemos acá que Israel estaba diciendo, en otras palabras, ¿sí?, que un día el juicio va a venir, pero no está cerca, como diciendo, todavía va a venir, pero podemos estar tranquilos. Y también podemos notar que esto fue lo que pasó también en una oportunidad cuando el rey Ezequías le pregunta al profeta Isaías, cuando el profeta le había dicho que se acercaba un juicio sobre el reino del sur. Recordemos que Ezequías era rey del reino del sur, o sea, de Judá. En el reino del sur estaba Ezequías, estaba el rey Asa, hubo unos cuantos reyes, Acaz, unos cuantos reyes que estuvieron reinando en el reino del sur, o sea, en el reino de Judá. Pero lo que nosotros estamos viendo aquí en este libro de Amós es el reino del norte, o sea, Israel. ¿Sí? Ténganlo presente siempre esto, ¿sí, hermanos? Y en una oportunidad Ezequías también le había preguntado a Isaías, y Isaías le había dicho, cuando le dijo que se acercaba un juicio sobre el reino del sur y que ellos iban a ser llevados al cautiverio. ¿Quién fue el que vino a profetizar con respecto a que el reino de Judá iba a ser cautivo? El que le fue a hablar a Ezequías fue el profeta Isaías, ¿sí? Y el profeta Isaías le había dicho todo esto, ¿sí?, que el reino del sur y que ellos iban a ser llevados cautivos. Pero entonces Ezequías le había preguntado si este evento ocurriría en los días de su reinado, y Isaías le había respondido que no. Isaías le respondió que no sería en su tiempo. Y aún Ezequías, que era un gran rey, le comentó: bueno, entonces está bien, como diciendo, bueno, entonces estoy tranquilo, que no va a ser mientras yo esté reinando. Mirándolo desde el punto de vista político, actualmente lo que pasa en el mundo, ¿no es cierto?, con respecto a los reyes actuales y los presidentes, muchos se jactan y se ponen bien cuando le va bien al gobierno, sin preguntarse, mejor dicho, lo que va a pasar luego cuando tal persona deje el reinado o deje la presidencia, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que cada uno está siendo egoísta y está mirando solamente lo que le corresponde a él, y sin pensar en el futuro, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Lamentablemente muchos nos han dejado, y seguramente nos van a dejar, grandes deudas en el futuro, que aún nuestros nietos, las generaciones que vengan, van a estar, gloria a Dios, con todos esos problemas y esa dificultad, de donde la vida cada vez más se va a hacer más difícil. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver ahora unos cuantos pecados que mencionamos acerca de Israel, y por qué viene también la decadencia sobre una nación, gloria a Dios, empezando por una familia. Nosotros vemos acá que, bueno, en el versículo 3, la palabra del Señor dice: «Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad». Bueno, esto quiere decir como que un día sí va a venir el juicio, pero estemos tranquilos que por ahora no. Decían ellos. Eso es lo que ellos decían.
con esta palabra, con lo que dice acá el versículo 3. El versículo 4 dice: duermen en camas de marfil, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Acá menciona dos pecados. Uno es el sexo ilícito y la glotonería, pecados de la naturaleza humana, tanto el sexo ilícito y la glotonería. Dice acá este versículo que duermen en camas de marfil. En Samaria nosotros vemos que ahí en Samaria estaban los reyes, que era Acab y Jezabel, y que habían edificado un palacio de marfil. Si recordemos esto, que creo que esto el domingo creo que lo comenté, la ciudad de Samaria fue construida por un tal Omri, que fue el padre de Acab, ¿sí? Gloria al Señor. Y acá en Samaria, ahí vemos nosotros que tenían camas de marfil y habían construido un palacio de marfil también, y el lugar que ocupó ha sido excavado totalmente, o sea, arqueológicamente se han encontrado muchos objetos que en las excavaciones, por ejemplo, cantidad de objetos hermosos, vasos, entre las ruinas, entre los escombros, y aquel palacio representó la vida de la clase más alta de la época. Por eso acá dice el versículo 4 que duermen en cama de marfil y reposan sobre sus lechos. Gloria al Señor. Y todos tenían camas de matrimonio decoradas, con gran lujo, estaban disfrutando del placer y tomándose la vida con calma. ¿Cómo en este tiempo lo podemos ver muchas personas que aparentemente viven una vida lujuriosa, ¿no? Gloria al Señor, que tiene muchos bienes, y que el ser humano natural no se preocupa por su alma. Ayer estaba hablando con un hermano que yo le estaba diciendo al hermano que si tenía oportunidad de hablarle a esta persona, porque él puede llegarse, que le hable de la salvación directamente, porque no existe no hay otra alternativa. Gloria al Señor, porque si se llega a morir, le dije, eso va a ser tremendo. Por eso qué bueno que vos le puedas hablar de la salvación. Pero hoy en día nosotros vemos que hay personas que, gloria al Señor, no se preocupan tanto, no conocen, no saben acerca de lo espiritual, y bueno, pero lamentablemente sabemos cuál es el fin. La frase "y reposan sobre sus lechos", lo que dice el versículo 4, se sugiere que sugiere su preocupación por el sexo. Estaban implicados en esas prácticas ilícitas que están recibiendo también en nuestra época. Hoy en día también nosotros vemos que está sucediendo exactamente lo mismo, ¿sí, hermanos? Un gran énfasis, este es uno de los motivos por el cual la vida familiar y social de algunos de los personajes famosos recibe tanta atención por parte de algunos medios de difusión y consecuentemente de la sociedad en general. Si nosotros leemos atentamente la historia, comprobaremos que ninguna nación ha podido sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué? A esto, al sexo ilícito y a la despreocupación, ¿sí? Gloria al Señor. Y bueno, nosotros lo podemos notar hoy en día, cómo está la sociedad y cuál es el fin de esta sociedad que va camino a la perdición, ¿sí? Dejando de lado los mandamientos de Dios, dándole la espalda a Dios. ¿Cuál sería el resultado de una nación, ¿no es cierto?, con este concepto, con estas prácticas? Y el resultado es la decadencia, ¿sí? El resultado es la ruina. ¿Por qué? Porque todo empieza ¿dónde? En la familia.
¿no? Y hoy en día encontramos un libertinaje total con respecto al hombre y a la mujer. Gloria al Señor. Por eso, bueno, esto es básicamente lo que Amós le estaba diciendo por medio del Espíritu Santo, lo que Dios estaba hablando a través de él al pueblo, ¿sí? El versículo 5 también dice: gorjean al son de la flauta y inventan instrumentos musicales como David. Bueno, también sabemos que en aquellos tiempos solían crearse nuevas canciones y también melodías, y el auge de la música no ha sido la característica exclusiva de una época en particular. La creatividad en este arte ya operaba en aquellos días, pero la música no era utilizada como lo había sido en los tiempos de David. Uno cuando lee acerca de la música en la Biblia, lo primero que se nos viene a la memoria es el rey David, porque ese sí que fue un gran músico y un gran cantor también, porque recordemos que él tenía un ejército de músicos, gloria al Señor, que estaban consagrados, preparados para adorar a Dios. ¿Sí, hermanos? Bueno, y acá vemos que el rey David era un genio cuya música fue creada para dar alabanza y honra a la gloria de Dios. Y el pueblo de Israel también tuvo compositores en los días del profeta Amós. En esos días también hubo compositores. Pero, ¿qué pasaba con estos compositores? Componían cualquier cosa. O si bien, a lo mejor le cantaban a Dios, pero su vida dejaba mucho que desear. No pasa muy desapercibido esto que estoy diciendo con lo que pasa actualmente, hoy en día, ¿sí? Actualmente, si uno empieza, gloria al Señor, a profundizar, gloria al Señor, la vida en estos tiempos de muchos evangélicos, tal vez deja mucho que desear. Pero fíjense, ellos no estaban comprometidos. Ellos no estaban componiendo música para honrar al Dios vivo y verdadero. Ellos estaban honrando básicamente a los dioses paganos, ¿sí? Recordemos que todo este capítulo, todo este libro, mejor dicho, está hablando de juicio contra su pueblo, contra el pueblo escogido. Qué triste, hermano, decir esto, ¿no? Decir esta palabra, decir que Dios está mandando juicio contra el pueblo suyo. Y también nosotros notamos que en varias oportunidades Dios, luego que le manda, ¿no es cierto?, que le dice una palabra a Amós de juicio, también le está diciendo, pero vuélvanse, arrepiéntanse. Y ellos, al contrario, no querían saber nada. Suele pasar muchas veces en hermanos que se apartan del Señor, y cuando se apartan realmente se apartan mal, gloria al Señor, dándole totalmente la espalda al Señor. Pero que no nos pase a nosotros, hermanos. Si nosotros lo estamos compartiendo esto hoy, es para que a nosotros no nos pase, ¿sí? Esto es un ejemplo para que nosotros no nos pase lo que le pasó a Israel. Porque hay un versículo que dice que Dios le reprocha y le dice de esta manera: las demás naciones, ¿ustedes piensan que son más importantes que las demás naciones? Y ustedes son iguales que las demás naciones, nada más que las demás naciones no tienen el conocimiento de Dios que ustedes tienen, le dice Dios. Ese fue uno de los reproches que Dios le está diciendo. Las demás naciones no tienen el conocimiento, pero ustedes sí. ¿Sí, hermanos? Gloria al Señor. Uno de los terceros, ahora vamos a ver el tercer pecado, que habla el versículo 6. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Aquí se aclaró que bebían vino en tazones, no en vasos normales, por la forma en que los describe aquí en el versículo 6. Y también se está hablando de alcohólicos también. También se añadió que se perfumaban con las esencias más finas.
Y el profeta además aclaró: pero no se afligen por la ruina de José. En aquellos tiempos se dedicaba mucha atención a conseguir el perfume más adecuado para las axilas, el desodorante más efectivo, pero lo que estaba contribuyendo a destruir la nación era la embriaguez. Fíjense en lo que habla el versículo 6. Bebían vino en tazones, y también dice: y se ungen con los ungüentos más preciosos, los perfumes más caros. Gloria al Señor. Una desproporción tremenda, ¿sí, hermanos? El elevado consumo de alcohol y de droga, así como los otros pecados mencionados anteriormente, son todos ellos factores decisivos para la destrucción de una sociedad. ¿Sí, hermanos? Y bueno, nosotros lo podemos ver, las cifras que nosotros podemos ver. ¿Vieron lo que pasó el otro día? Esta chica que estaba manejando borracha y atropelló a 2 personas. Y cada vez podemos notar más cómo la juventud se está perdiendo en el alcohol, cómo las personas se van perdiendo, ¿no es cierto? Gloria al Señor. ¿Qué más podemos ver, hermanos? El versículo 7 vamos a ver. Gloria al Señor. Vamos a ver el versículo 7 en esta noche, hermano. Amén. ¿Está aburrido? Gloria al Señor. ¿Y se acuerdan que habíamos leído también ahí en el libro de Reyes? En el capítulo 15 era, ¿no? 17, perdón. El versículo 7 dice: por tanto ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Y aquí esto quiere decir que, gloria al Señor, uno debe investigar por qué se encuentra esta expresión en algunas partes de la Biblia. Y aquí por tanto nos lleva a esta gran declaración de Amós, que dice que a causa de esos 3 grandes pecados que habíamos visto antes, el reino del norte iría primero al cautiverio, y aquel pueblo se estaba encaminando a ser cautivo cuando iban a venir los asirios a tomarlos, hermanos. Y lo estaban haciendo rápidamente, y estaban más cerca del cautiverio de lo que realmente podían creer. El versículo 8 dice: Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Sus palacios eran lugares de corrupción, los palacios de ahí, hermanos, y eran depósitos de los que saqueaban a los pobres. Dios aborrecía todo esto, y gloria al Señor. Y podemos ver también, en cuanto a la filosofía del relativismo moral, la glotonería, la embriaguez y los demás pecados o excesos, este pasaje la expresa con claridad. Dios detestaba aquella situación de injusticia, opresión, desenfreno, como resultado de la cual Israel se había convertido en una nación pagana. Estos son los factores que aún también hoy persisten, ¿sí? Gloria a Dios. El versículo 9 dice: acontecerá que 10 hombres quedarán en una casa y morirán. Algunos estudiosos de la Biblia creen que este versículo se refiere a la llegada de una plaga devastadora que con frecuencia tiene lugar después de una guerra, ¿sí? Todos sabemos nosotros que cuando hay una guerra suele haber después plagas, ¿sí? Esa es la consecuencia de una guerra, gloria a Dios, de todas las cosas que se tiran, ¿sí? Versículo 10: y un pariente tomará cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa, y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay aún alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Esta fue una declaración algo extraña, ¿sí? Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremendo, ¿no? Gloria al Señor. Y la tarea de enterrar al que había muerto
viniera para retirar el cadáver fuera de la casa para incinerarlo, encontraría que quedaba solo una de las 10 que vivían allí anteriormente, y ese último sobreviviente estará escondido en uno de los lugares más recónditos de la casa, esperando con temor la hora en que la plaga le afectara también a él. Gloria al Señor. Bueno, esto es por todos los muertos que iban a morir en ese momento y se iban a pudrir ahí mismo. Y esa misma podredumbre iba a afectar a lo que quedaban vivos también. ¿Sí? Gloria al Señor. Miren hasta qué punto todo lo que iba a suceder, lo que iba a acontecer en esto que Dios está hablando aquí, ¿no? Gloria al Señor. Vamos a ver otro versículo, el versículo 11. Porque aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras y la casa mayor y la casa menor con aberturas. Gloria al Señor. Y así los de elevada posición y los de la clase social más baja, los grandes y los pequeños, serían conducidos al cautiverio por los asirios. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano. Le voy a dar a mi esposa si ella puede seguir un poquitito a partir del versículo 10, o si ella quiere agregar un poco más a los versículos anteriores, estaría bueno. ¿Sí, hermanos? Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo están? ¿Aburridos? Dijo el pastor. No, ¿verdad que no? Estamos escuchando la palabra de Dios atentamente. Y bueno, realmente estos pecados que nombra acá, estos 3 pecados que nombra la palabra del Señor en este capítulo 6, están en vigencia, ¿sí? Una era el abuso de la comida y la bebida, ¿sí? En el versículo 5 creo que era que se leyó, ¿sí? Aparte, bueno, de que duermen en camas de marfil, eso se acuerdan que en el capítulo anterior también hacía mención, que significaba que ellos estaban descansando, como dirían, muy tranquilamente, muy plácidamente, sin preocuparse de nadie, ¿sí? No veían más allá que a ellos mismos, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo aquí. En el 4 dice: y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos del medio del engordadero. Lo mejor, las mejores comidas, los mejores manjares, ¿sí? Esto habla del pecado de la glotonería. ¿A cuántos nos gusta comer? Levantamos los pies todos, ¿no? El que no levantó la mano es un mentiroso, porque a todos les gusta comer. Sin comer no podemos vivir, Comer cosas deliciosas, ricas. ¿Quién no quiere comer un asado, por ejemplo? Unas milanesas, Cada uno tiene su comida favorita, ¿verdad? Borí, borí, dice Oseas. Gloria al Señor. Bueno, ellos comían lo mejor, los mejores manjares, y bebían de lo mejor también. Pero eso no es malo. Dios quiere que nosotros comamos de lo mejor. ¿Usted sabía? Dios quiere que nosotros comamos de lo mejor y que bebamos bien, ¿sí? Ahora, lo que a Dios no le gusta es la glotonería, que comamos demasiado, que haya en nosotros el pecado de gula, que lo único que pensemos es en comer, comer y comer. Sí, hermanos, eso es gula delante de Dios, es un pecado, es la idolatría, es el pecado de idolatría a la comida. ¿Usted sabía que existe ese pecado? Hay personas que lo único que piensan en comer y en tomar, nada más, ¿sí? Bueno, a ese pecado se está haciendo referencia. Y sobre el tema de que inventaban, por ejemplo, en el 5 dice que gorjean, es el sonido, soplan, diríamos nosotros, al son de la flauta, e inventan instrumentos musicales como David, ¿sí? Imitaban a David en inventar instrumentos y en tocar la flauta, pero no imitaban a David en cuanto al sentido que él le daba a la música y al instrumento, porque no adoraban para nada a Dios. ¿Sí, hermanos?
Es lo mismo que nosotros tengamos talentos de parte de Dios y no los usemos para la gloria de Él. En el caso de la iglesia podemos tener dones, podemos tener ministerios, ¿sí? Podemos, incluso los tenemos, todos tenemos dones, tenemos un llamado, tenemos talentos que Dios nos ha dado. Pero hay muchas personas que hacen abuso de estos dones y tampoco los ministran con eficacia porque los usan para su propio beneficio. ¿Sí, hermanos? Algunos tienen soltura de palabra, desenvolvimiento para adular a las personas, por ejemplo, y no para edificarla. ¿Sí, hermanos? Y en el caso acá está haciendo referencia al caso de la música, pero bueno es que nosotros utilicemos las cosas para el propósito que Dios nos ha dado. Y ellos inventaban canciones también y letras para adorar a los ídolos, a los dioses paganos, como bien lo dijo el pastor. También el 6 dice, beben vino en tazones, o sea que ya no les bastaban los vasos. Miren que acá dice tazones. Y hay algo que hoy está de moda, que es la jarra loca, ¿no? No sé si no habrá otra más en este tiempo, ¿no? Que los jóvenes están yo lo he visto en las noticias, muchos programas de noticias lo hicieron, o de documentales de noticias, que está la previa antes de ir al baile, ¿no? Que en mis tiempos eso no se usaba, hermanos, nada que ver. Pero hoy día, cada día más, y jovencitas hasta que se agarran a las trompadas por estar alcoholizadas antes de entrar a bailar, de chicos que se pelean porque están pasados de alcohol, ¿sí? Pero esto es normal en el mundo en el que vivimos, ¿sí? Es normal en el mundo, estoy hablando en el mundo como el mundo universal, pero esto no es bueno en el pueblo de Dios. Y Dios le estaba diciendo a su pueblo, no eran los paganos los que cometían estos pecados, no era la gente incrédula, ni la gente, como le decimos, del mundo, ni los inconversos, eran el pueblo del Señor que cometía estos pecados. Por eso, tremendo lo que la palabra del Señor nos está hablando. ¿Está mal beber? ¿Está mal beber, por ejemplo, vino? No, no está. Dios no nos prohíbe eso. No nos prohíbe. Lo que Dios no quiere que seamos borrachos, ni que tomemos en exceso. ¿Sí, hermanos? Algunos hermanos están contentos y dicen, bueno, puedo tomar. Sí, puede tomar, pero con moderación. Como lo dicen en las etiquetas de las bebidas, lo dice, beba con moderación. ¿Sí, hermanos? Incluso el vino era utilizado en el tiempo antiguo, ¿para qué? Para sanar. Para varios usos se le daba al vino como medicina también, ¿sí? Pero acá no había dominio, acá no había control. Y eso también se puede convertir en un pecado. A veces el comer de más, ya uno está saciado y sin embargo sigue comiendo porque le gusta comer, o come fuera de horario, o come cosas que no debe comer, entonces se convierte en un glotón. Y eso Dios no quiere. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Eso es lo que estaba hablando aquí. Y bueno, sobre los ungüentos más preciosos, tampoco Dios quiere. Por ejemplo, en un tiempo había iglesias que enseñaban esto, que usar desodorante era pecado. ¿Usted lo escuchó alguna vez? ¿Lo escuchó? Y bueno, seguramente que se leyeron este texto y lo interpretaron mal, ¿no? O que ponerse perfume, como bueno, el tema de los cosméticos que ya lo hemos hablado, como el tema de la ropa, como el tema de muchas cosas que se le da una mala interpretación, ¿no? Pero acá estaba hablando de que ellos se ponían lo más caro. Y no es que esté mal ponerse lo más caro si uno lo puede comprar, si uno lo trabajó y lo ganó. Pero el tema es que ellos ultrajaban a los pobres, se excedían en todas las cosas y saqueaban a sus hermanos más pobres, y ellos se engordaban y ellos
prosperaban de esa manera. Eso es lo que Dios le está diciendo aquí. ¿Sí, hermanos? Porque alguno puede decir, oh, pero ahora no me puedo comprar un perfume que a mí me gusta, pero yo prefiero comprarme un perfume caro, que no tenga tanto alcohol y que me haga bien. Y por supuesto que sí, pero lo malo es de saquear a otro para tener uno, ¿entienden? Eso es lo que estaba sucediendo aquí, hermanos queridos, gloria a Dios. Y con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José, dice aquí. Vuelve a tomar el nombre de José, porque José fue una persona importante dentro del pueblo de Israel, y está hablando de Israel mismo, ¿no? Gloria a Jesús. Y en el versículo 11 quedamos, ¿verdad, Omar? En el versículo 11 dice así, quiero tomar un cachito del 10 también, y dice, un pariente tomará cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa, y dirá al que estará en los rincones de la casa, ¿hay alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá que él calla porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Y este texto es muy tremendo, hermanos, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque detrás de una plaga, detrás de una gran mortandad, viene el hedor, viene la putrefacción de los cuerpos, ¿sí? Y dice aquí, y un pariente tomará cada uno y lo quemará para sacar los huesos de la casa. ¿Vieron que cuando fallece alguien, si es el esposo, la esposa se tiene que hacer cargo, el pariente cercano o no? ¿Sí? Y si no está el esposo, la esposa, siempre hay algún pariente cercano que se tiene que ocupar del tema del velatorio y de todas las cosas, ¿o no? En nuestros tiempos. Bueno, allí también sucedía eso. Y dice, y dirá el que estará en los rincones de la casa. ¿Por qué estará en los rincones de la casa? Bueno, en ese tiempo, cuando había plaga, se ocultaban, ¿sí? Se escondían bien para que la plaga no los alcance a ellos. ¿Vieron cómo en este tiempo usan barbijo? Se usa barbijo para no ser contagiado. En un tiempo, bueno, ahora poco se usa, pero en un tiempo todo el que viajaba en colectivo andaba con el alcohol en gel, ¿o no? ¿Se acuerdan? Cuando vino el tema de la gripe A y todo eso, cuando viene alguna amenaza. Ahora seguramente cuando viene amenaza de una peste o de una plaga o de un virus o de una enfermedad o de una infección masiva, nos empezamos a cuidar. El otro día hacíamos referencia al hantavirus, que es la enfermedad de las ratas. Yo creo que más de uno estuvo combatiendo a la rata, ¿no? Que hubo muertos acá en Argentina este mes pasado, este mismo mes. Y hermanos, allí pasaba eso, se escondían en los rincones, y dice que el pariente, ¿no? El que fuera a ver, dice, y dirá el que estará en los rincones de la casa, ¿hay alguno contigo? Y dirá, no, porque será el único que queda. Es tremendo cuando entra una mortandad. Hoy nosotros la combatimos, hoy tenemos recursos, porque estamos en los tiempos que profetizó Daniel, que la ciencia aumentará, y estamos viviendo esos tiempos. ¿Sí, hermanos? Hoy investigan y al otro día ya tienen el remedio, ¿o no es así? ¿Sí? ¿Cómo combatir? ¿Cómo podemos combatir? Hace un tiempo también el tema de los mosquitos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y hermanos, vemos que en aquel tiempo solamente el único recurso es estar escondido. Ahí hay alguno contigo, y dirá no. Y dirá que él calla porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. No sea que Jehová nos vea que estamos aquí también. Era tanto el pecado que estaba profetizando aquí Amós, que ellos no serían dignos ni podrían, por temor a Dios, nombrarlo siquiera. ¿Sí? Es como cuando hay personas que le dicen, orá por mí, porque a vos Dios te escucha. ¿Pero por qué Dios no te escucha a vos? Porque en mi vida hay pecado, porque en mi vida hay falta, porque mi conciencia me acusa. Bueno, eso es lo que estaba pasando aquí, ¿sí? No podemos mencionar el nombre de Jehová, pero de Dios nadie se puede esconder. ¿O no es así? Gloria al Señor. Por eso lo mejor siempre es arrepentirnos, volvernos a Dios si estamos en falta, si hemos fallado al Señor, si hemos pecado, hermanos, si hemos dicho algo imprudente, si hemos accionado mal, si hemos tenido una mala respuesta, una mala actitud, o se ha despertado un sentimiento oscuro o un pensamiento
que no está de acorde al Espíritu de Dios, pidámosle perdón al Señor, confesémoslo a Dios. Señor, me está pasando esto, siento esto, pienso esto, hay aquello. ¿Para qué? Para que Dios pueda limpiar nuestro corazón. Amén. Gloria al Señor. Y podamos siempre presentarnos ante Él como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Amén, hermanos. Dice, porque aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Está hablando que acá el juicio iba a ser tanto para los ricos como para los pobres. La casa mayor y la casa menor. O por más que estuvieran en los palacios, como en una casa menor también. De eso está hablando aquí, ¿sí? Dios iba a herir. Cuando Dios dice que va a haber juicio, viene el juicio sobre grandes y sobre pequeños. Lo dice Apocalipsis también, amén. Correrán los caballos por las peñas y ararán en ellas con bueyes. Correrán los caballos por las peñas. Donde hay un terreno rocoso, ¿usted cree que un caballo puede correr? Lo más probable es que se tuerza una pata, lo más probable es que caiga en medio del escape, ¿sí? Y también dice, ararán en ellas con bueyes. En las peñas es en el mismo terreno, un terreno con roca está hablando. ¿Se puede arar un terreno así de esa manera? No se puede, hermanos. Los bueyes no pueden, ¿sí? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Hermanos, tremendo. Esto produjeron ellos mismos, esta amargura, ¿sí? Gloria al Señor. Ellos mismos provocaron este juicio. Amén. Vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? O sea que ellos no tenían para nada en cuenta a Dios. Ellos habían logrado por sus propios medios, ¿sí? Y realmente despojando a su prójimo. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amad hasta el arroyo del Arabá. Y esta es una profecía que está hablando de Asiria, ¿sí? Y el territorio descrito aquí es el territorio donde tenía su imperio este reino luego. ¿Por qué? Porque desde la entrada hasta el arroyo del Arabá está señalado en la escritura cómo se iba a levantar esta nación que los iba a oprimir. Incluso los asirios, el culto pasado también se habló acerca de esto. Los asirios cuando conquistaron a Israel, ¿qué pasó? Se entremezclaron tanto judíos con asirios, y de allí nacieron los samaritanos. Y por eso los samaritanos y los judíos, que son judíos reales, no se llevan bien, porque los samaritanos eran mestizos. Y todo esto vino por causa del cautiverio, y todo esto vino por causa de la desobediencia. Y realmente la palabra que profetizó Amós se cumplió, hermanos, se cumplió como todas las profecías. Pero ¿qué nos habla a nosotros? Que hoy estamos viviendo en estos tiempos, estamos viviendo y la gente sigue teniendo en su corazón estos mismos pecados. ¿Está bien buscar el bien o lo mejor para nuestras vidas? Claro que está bien, nosotros debemos buscar lo mejor, anhelar las mejores cosas, ¿sí o no? ¿Sí? Gloria al Señor, pero sin despojar a nadie, sin estafar a nadie, sin mentir, sin robar, ¿sí? Sin adueñarnos de algo que no nos pertenece, hermanos, sin vivir con indiferencia en nuestro corazón. No tenemos que ser indiferentes, ¿sí? Porque por estas cosas viene la ira de Dios. Hermanos, que Dios los bendiga en esta noche. Gloria al Señor. Gracias a Jesús porque Él está en medio nuestro. Amén.